Como ustedes saben, América Latina y el Caribe comparten la desafortunada realidad de altos niveles de violencia, lo cual afecta más a los niños y niñas y los más vulnerables. Para poder enfrentar esta problemática es necesario generar más evidencias que están enfocadas en la voz de los niños y niñas. Tenemos que reconocer a los niños y niñas como participantes activos no solo en el proceso de análisis, pero también en el proceso de respuesta. Como una defensora de la niñez, Visión Mundial en América Latina y el Caribe ha tomado una posición fuerte contra la violencia contra la niñez, que levanta evidencias y obligará a las comunidades, gobiernos y la sociedad civil a tomar acciones. Como Visión Mundial definimos el sistema de protección de la niñez como un conjunto de elementos y actores formales y no formales coordinados para prevenir y responder a la violencia contra la niñez. En base de esta definición, Visión Mundial ha creado la herramienta ADAPT. ADAPT es una herramienta de análisis cualitativa que busca entender los problemas y riesgos principales de la protección de la niñez y sus causas, además de las brechas de los sistemas de protección. Hay dos niveles del análisis. Primero el nivel nacional y segundo el nivel comunitario. El análisis a nivel comunitario inicia de una consulta de los niños y niñas. Reconocemos los niños y niñas como expertos de su realidad y como participantes activos. Escuchando la voz de ellos ayuda a generar una comprensión más completa de la realidad que están enfrentando en los sistemas de protección de la niñez. También como participantes activos, la herramienta ADAPT también involucra a padres de familia, líderes comunitarios, miembros de la sociedad civil y, claro, actores formales como del gobierno y del Estado. Entre los años 2011 y 2012, el ADAPT se llevó a cabo en 10 países, incluso Bolivia, Brasil, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Perú. Los datos que provienen en la presentación son parte de la información recolectada en estas evaluaciones. Con la información generada, tenemos un mejor conocimiento de las debilidades, vacíos y áreas para mejorar en los sistemas de protección de la niñez. Y eso nos ha dado como una mejor información para informar nuestra planificación programática y también apoyar nuestras acciones de advocacy. En casi todas las comunidades donde se llevaron a cabo las investigaciones fue visibilizado el intenso y constante maltrato de los niños y niñas y adolescentes por los adultos. Pueden ver los otros resultados ahí. La herramienta de ADAPT también facilita un análisis profundo sobre las causas y raíces del problema de protección de la niñez. Durante los últimos meses hemos observado cómo la migración, la falta de oportunidades y la naturalización de violencia afecta a los niños y adolescentes, especialmente en Honduras, El Salvador y Guatemala. A pesar de los problemas de los sistemas de protección de la niñez, hay algunas fortalezas, ¿verdad? El establecimiento de la Convención de los Derechos del Niño. También varios países cuentan con leyes para mejorar la protección de la niñez, mostrando la voluntad de los estados para seguir mejorando la protección de la niñez en varios países. Otro resultado principal fue que los actores no formales, como padres de familia, maestras, líderes comunitarios, ellos fueron reconocidos como una fortaleza en el sistema de protección de la niñez. A pesar de las fortalezas, siempre siguen siendo algunas debilidades en el sistema de protección. La falta de implementación efectiva de marcos legales, poco conocimiento y capacidad, falta de colaboración entre actores y poca inversión en servicios. Pero más
el impacto y los resultados generados por el EDAPT va más allá que la evidencia generada. El propósito o el impacto de la herramienta de EDAPT es comprender la situación de la protección de la niñez, promover una participación de actores diversos y generar un análisis colectivo para luego tomar acciones para enfrentarla y cambiarla. La participación en el proceso de EDAPT ha motivado la movilización y acción de actores claves para fortalecer el sistema de protección de la niñez. En todos los países donde hemos implementado la herramienta de EDAPT, el análisis de los resultados de EDAPT ha sido el primer paso en establecer grupos de actores coordinados para promover la protección de la niñez, lo que nosotros llamamos grupos de CPA, Child Protection y Advocacy Groups. Este proceso de hacer investigaciones, analizar y luego organizar puede ser efectivo para promover los cambios socioculturales y los políticos para la protección de la niñez. Específicamente en Guatemala hemos visto el impacto de esta herramienta. Aquí están algunos de los resultados de los problemas prioritarios en 25 municipios de Guatemala, el primero siendo la violencia intrafamiliar. Y la implementación del EDAPT en los 25 municipios ha generado un mayor conocimiento para informar la implementación de servicios. Ha también motivado un aumento en la inversión de servicios. Hay redes municipales que están trabajando en coordinación y colaboración para tratar y mejorar el sistema de protección de la niñez. Y hay mejor acceso y servicios y procesos de seguimiento sobre los incidentes de violación de derechos. Les invito a acercar a mi compañero Osvaldo de Guatemala. Él le puede explicar mejor cómo ha sido la experiencia en Guatemala. Como último, entendemos que el trabajo en socio es crítico para tener un impacto sobre los sistemas de protección de la niñez. Entonces, les invito a conocer la herramienta EDAPT, les invito a bajar la publicación de nuestra página de web y les invito a actuar con nosotros para mejorar y fortalecer los sistemas de protección de la niñez. Muchas gracias. En el tema que ya comentaba Mónica González Contrón, que tiene que ver con la protección del Estado frente a las diversas formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes en sus diversas modalidades. Gianni Roberto nos decía en su conferencia magistral cómo le están pasando las niñas, niños y adolescentes en México y en distintas partes del mundo. Y así sabemos entonces que la violencia contra las niñas, los niños y adolescentes en nuestro país lamentablemente se sigue incrementando cotidianamente. Sabedores de que estamos en tiempos nuevos donde las niñas, niños y adolescentes forman parte de uno de los grupos considerados con mayor riesgo de vulnerabilidad. Entre los diversos factores para encontrarse en riesgo de vulnerabilidad se ubican la edad, el sexo, la raza, el color, la religión, sus opiniones políticas, el origen nacional o posición económica, nacimiento y características físicas o culturales. Estos aspectos pueden dar lugar a enfrentar intolerancia, violencia, discriminación, disminución o negación de sus derechos. Es frecuente saber que el maltrato, el abuso físico y el abandono están constituyendo actualmente parte de los principales problemas que enfrentan las niñas, los niños y adolescentes en nuestra sociedad. Se manifiesta en todos los estratos económicos, en todos los sectores sociales de forma reiterada y que se realiza en primer término en el seno de la familia, donde se supone que es donde más deben de recibir amor, comprensión, y en segundo por otras personas que los tienen a su cargo.
En ese sentido, estamos conscientes de que la violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y psíquica de la víctima. Esto es, en sí, un obstáculo para su desarrollo personal y también para una sociedad democrática. Además, reconocemos que se han realizado diversas acciones para prevenir ciertas formas de violencia contra la infancia y responder al problema. Sin embargo, las agresiones contra las niñas, niños y adolescentes siguen siendo recurrentes. Por ello, cuando las niñas y los niños y los adolescentes crecen en un ambiente en donde la violencia y agresión es común, ya sea que ésta se ejerza por los padres o madres o por quienes tienen su custodia, como profesores, profesoras y familiares o adultos con quien viven, o incluso la violencia de que se vive en medio del lugar donde residen, provocarán que quienes son menores de 18 años desarrollen y crezcan con una imagen distorsionada de lo que es la convivencia y el respeto, lo que los llevará en el futuro y en su presente a vivir y reproducir relaciones de maltrato y violencia familiar y social. No debemos perder de vista que los estados a nivel mundial requieren de la generación de una nueva cultura, que también algo que ya nos manifestaban, cómo rompemos esos muros que tenemos también cada uno, cada una de nosotros en la sociedad, y la percepción de las niñas y niños y adolescentes que son titulares de derechos y de una regulación, una infraestructura institucional que sustente y logre la garantía de los mismos. En nuestro caso, en el Estado mexicano, es reconocido por su política internacional, sin duda, siendo miembro de reconocidos organismos internacionales, integrante de diversos pactos, acuerdos y convenciones internacionales. En muchas de ellas se busca establecer acuerdos y colaboraciones para mejorar y resguardar los derechos de las personas. Una de ellas es justamente la Convención de los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por México desde el 21 de septiembre de 1989. Y qué mejor momento en el que estamos celebrando el 25 aniversario de la Convención. Es un documento tan trascendental, el instrumento jurídico más importante y que además es reconocido como el de mayor aceptación por las naciones integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, y que refiere a un amplio marco de diversas garantías efectivas hacia las niñas, niños y adolescentes. Reconoce que para lograr un armonioso desarrollo social se requiere que todo ser humano crezca y se desarrolle en un ambiente de amor, felicidad y comprensión. Señala además que las niñas, niños y adolescentes deben de ser objeto de cuidado y asistencia especial por su etapa de desarrollo física, mental y emocional, recalcando la responsabilidad de la familia respecto a la protección y asistencia que se debe a las niñas, niños y adolescentes. Establece la obligación del Estado de protegerles mediante la creación y aplicación de medidas legislativas que garanticen el respeto y debida aplicación de sus derechos fundamentales y de las sanciones correspondientes para el caso de que estos sean incumplidos o violados. Por otro lado, según el derecho internacional de los derechos humanos, es tan ilegal golpear, abofetear o pegarle a unas niñas, niños o adolescentes como lo es de trato a un adulto, independientemente de que se domine a este tipo de violencia, disciplina o corrección razonable. Las padres, madres, tutores y familiares con niñas, niños a su cargo han considerado históricamente que el castigo a base de golpes educa y corrige a las niñas y niños, pero existe un error acerca de esta idea, ya que la violencia, tanto física como moral, tiene consecuencias negativas en el desarrollo de ellas y ellos. El uso de la violencia nunca puede tener fines educativos. Hay que respetar la integridad física y psíquica de las niñas, niños y adolescentes, así como el desarrollo de su personalidad y su dignidad. Actualmente se reconoce que el castigo corporal es una forma errónea de educar y conlleva el riesgo de dañar emocionalmente a las niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, se debe propiciar otras formas de corrección que promuevan acciones adecuadas para que las niñas y los niños puedan cultivarse sin violencia. Si en la relación entre padres, madres e hijos, las niñas y los niños y adolescentes son respetados como personas, si son escuchados y su voz es tomada en cuenta, se habrán puesto los pilares fundamentales para la resolución de los conflictos por vías excluyentes de cualquier forma de violencia.
La Organización Mundial de la Salud menciona que el maltrato infantil es una de las causas de sufrimiento para las niñas, niños y adolescentes y pueden tener consecuencias a mediano y largo plazo. Señala que el maltrato causa estrés y asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. En los casos extremos de estrés se pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. El Fondo de las Naciones Unidas, UNICEF, ha revelado que Estados Unidos, México y Portugal son los países donde el índice de la mortalidad de menores de 18 años por maltrato físico es más elevado, con cifras de 10 a 15 veces mayores que en el resto de las naciones desarrolladas. La UNICEF estima que en México el 62% de las niñas y niños han sufrido maltrato en algún momento de su vida. 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, han sido víctimas de violencia sexual y 16.6% de violencia emocional. Y así también Redil reportaba que las niñas y niños han sufrido también violencia física o abuso sexual en alrededor de 13 millones de familias mexicanas, en donde estas niñas y estos niños crecían en un entorno de violencia. Y el entorno en el que nosotros nos encontramos, por ejemplo, que a pesar de que tenemos que prohibir el maltrato infantil, no lo tenemos expreso en nuestras leyes. Muchos de los códigos estatales, los códigos civiles, conservan cláusulas que justifican la agresión en contra de las niñas, niños y adolescentes si se ejerce por parte de los padres y las madres de manera moderada y razonable. Ahora déjenme decirles que con la aprobación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que en los próximos días esperamos que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación para que pueda tener su aplicación, existe ya algunos artículos en esta ley en donde se prevé que, aunque no logramos introducir expresamente la prohibición, se dice que se abstendrán de tener o hacer cualquier tipo de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Las cifras que conocemos sin lugar a dudas nos ponen en alerta. Y nos ponen en alerta si también les comento que la violencia sexual, de la que cada vez se reconoce que existe cada vez más en el hogar, diciéndoles que de acuerdo con varios estudios realizados en 21 países, entre el 7% y el 36% de las mujeres y entre el 3 y el 29% de los hombres dijo haber sido víctima de agresión sexual durante su infancia, y según la mayoría de estos estudios, los abusos sufridos por las niñas de 1 a 5 años es 3 veces más que de los varones, y la mayoría de los abusos suceden en las familias. La explotación sexual infantil también ha llegado hasta los lugares más apartados. Estas redes son una forma organizada de comercio sexual, en muchas ocasiones tolerada por la sociedad y que deja huellas psicológicas en las y los niños, niñas y adolescentes. Hemos avanzado también desde el legislativo y que ahora se encuentra en una minuta en que contamos con una ley general para combatir la trata de personas, en donde se establece ya como delito la pornografía infantil, que existe también ya como delito el turismo sexual infantil, cosa que ahora no contemplan nuestras distintas legislaciones. Sin lugar a dudas, y para no abusar más del tiempo, porque seguramente estoy llegando al límite. Han sido muchas las circunstancias también que tienen que ver por que las niñas, niños y adolescentes sean maltratados, sean abusados. Otra de las circunstancias en las que se encuentran es el uso del internet, de las nuevas tecnologías, de cómo han venido a influir con una cámara, con un teléfono celular, y de esto provocar que también se esté en aumento algunos de los delitos como los que mencionaba, entre otros la pornografía infantil. Nosotros desde el Congreso de la Unión hemos saludado la aprobación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que cuenta ya con un sistema integral para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tanto a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Y que también estaremos contando con estaremos ahí en el sistema contando con la participación de distintas dependencias que tienen que ver para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que estará la Secretaría de Salud, que estará la Secretaría
de Educación, que tendremos la Secretaría de Hacienda, que estará la Secretaría de Desarrollo Social, que tendremos la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que contaremos con la participación de la sociedad civil, con la participación indispensable de las niñas, niños y adolescentes, que estará al más alto nivel dirigida por el presidente de la República y que de manera transversal se tendrán que garantizar todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, impulsando un programa nacional y que estos serán que replicarse en cada estado y en cada municipio, que contaremos con la vigilancia a través del Coneval y que a partir de eso entonces estaremos entrando en una nueva etapa de la historia de México en torno a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pero también es cierto que contamos con 3 retos. Uno, que podamos conseguir en este periodo de la Cámara de Diputados el presupuesto suficiente que siempre es necesario para su implementación a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. 2, que requerimos, sin lugar a dudas, que el sistema funcione, que haya la concurrencia y la coordinación suficiente y necesaria, pero 3, que podamos tener ese cambio de cultura en cada una y cada uno de nosotros, porque tenemos responsabilidades compartidas, y esto es que reconozcamos a las niñas, niños y adolescentes que son sujetos de derechos. Gracias. Bueno, Save the Children lleva trabajando, como decía Mónica, desde hace 5 años en un programa dedicado al fortalecimiento de sistemas descentralizados de protección frente a la violencia. Es un proyecto basado en el principio de interés del niño, pero en el concepto de protección integral, y toma como referencia las recomendaciones del Estudio Mundial de Violencia de Naciones Unidas de 2006, donde se planteaban toda una serie de puntos y de obligaciones que los Estados deberían de tomar en cuenta para fortalecer los sistemas de protección. La violencia en el Perú sigue siendo un tema oculto, encubierto y legitimado en ocasiones por ley, porque en Perú, como hablaba antes el compañero, no hay una ley de castigo físico y humillante aprobada todavía. Es una violencia que se aprende, se reproduce y se legitima en los hogares, en las escuelas y en las comunidades. En 2013 solo tuvimos más de 14.000 niños y niñas víctimas de violencia familiar y abuso sexual, contando que más de entre el 10 y el 30% es el que contando que son solo el 10 y el 30% de las denuncias que se estiman, por lo que hay un número muy alto de violencia encubierta. Cada día se atienden más de 10 casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, el 70% son niñas, es la tasa más alta de América Latina. Perú sí desarrolló en su momento, está desarrollando parte del sistema legal de protección, o sea, toda la parte del sistema legal de protección tiene la convención ratificada, tiene un código de niños, tiene 4 planes actualmente, tiene un plan de atención a la infancia en vigencia, el cual incorpora el enfoque de derechos y el enfoque de ciclo de vida en el mismo, pero sigue estando sin estar, es un desarrollo legal que no está acompañado de un desarrollo humano y le falta toda la integridad de la respuesta del sistema. Para ello, SAFE desarrolló todo un programa con un enfoque multisectorial ajustado a tipos de violencia y al entorno en que se produce. Se consideraron los componentes de prevención, atención, recuperación y restitución y el fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil, como de los servicios públicos, la investigación y la recopilación de datos y estadísticas para el desarrollo de políticas integrales. Es un programa que se hizo en 8 zonas del país, muy diversas entre ellas, costa, sierra y selva, con 8 organizaciones socias, y en las que con 3 objetivos principales. El primero de ellos, fortalecer y mejorar las capacidades de los operadores a través de todo el tema de conocimiento, fortalecimiento de situaciones de violencia, etcétera, construcción de herramientas y protocolos que mejoraran la atención de la calidad. Para ello, en este primer objetivo, se realizó todo un diagnóstico que levantó, en primer lugar, la falta de desarticulación, la falta de procedimientos, la falta de protocolos, la falta de conocimiento entre los servicios entre sí, lo que es una de las causas de que no exista una data fiable y única del número real de niños y niñas víctimas de violencia.
Tampoco había una falta de formación o especialización en infancia, lo que incurría en que las medidas de protección que se tomaban no tenían el principio del interés superior del niño como premisa, ni tampoco un enfoque de derechos. No había poca infraestructura, tanto en recursos humanos como en materiales, falta de equipos multidisciplinares y especializados, una continua revictimización por el conocimiento de métodos de entrevista o métodos del nuevo Código Procesal Penal, etc. También detectamos que habían 4 grupos de niños especialmente vulnerables que no tenían acceso a los servicios de protección, que eran los menores de 0 a 6 años, los niños quechohablantes, los niños con discapacidad y los niños de zonas muy alejadas de centros urbanos. Por todo esto detectamos una serie de operadores claves, que son los que están aquí, y se hicieron toda una serie de capacitaciones, diplomados universitarios, se trabajó con las universidades y con el Ministerio para reglamentar cursos, etcétera. Y sobre todo también construimos toda una serie de herramientas de forma participativa y protocolos para el mejor conocimiento entre ellos y la que mejorara la calidad de la atención. Se sentaron en mesas de trabajo, de conciliación, junto con sociedad civil también. Y luego toda la parte de conocimiento, de generación de conocimiento, lo trabajamos con la Defensoría del Pueblo y con las universidades para elaborar estudios sobre las situaciones de violencia y las causalidades de violencia, para tener un poco de datos empíricos sobre cómo teníamos y cómo debíamos actuar y cómo se deberían adaptar las políticas a esto. Este año volvimos a hacer todo un estudio sobre la calidad de la atención centrado en 3 operadores: policía, denuncias y fiscalía. Lo que nos dice es que sí que han mejorado los conocimientos, los operadores sí saben de trato, de violencia, de infancia, etcétera, pero sigue sin ser un requisito de las instituciones que tengan esa formación, por lo que su especialización en infancia es totalmente voluntario. Y así un montón de conclusiones bien interesantes que ya os lo diré. Otro de los segundos objetivos fue todo el tema de trabajo con comunidades, con organizaciones sociales de base, como agentes y actores en el sistema de protección, para todo el tema de detección y derivación de casos, pero también como vigilantes del Estado, ¿no? como ejercicio de ciudadanía de sus derechos y vigilantes de que el Estado ejerciera una adecuada atención de calidad y de calidez. Se trabajaron con organizaciones de mujeres y organizaciones de niños. Y luego un tercer factor era todo el tema de institucionalizar todos los logros, ¿no? Cómo conseguíamos trabajar con el Estado para que se comprometiera, para que sus políticas y sus funcionarios tuvieran un enfoque de derechos, tuvieran presente la protección en sus programas. Se realizó toda una serie de formación, un diplomado en gestión, se elaboraron estudios de inversión, etcétera, y conseguimos sacar adelante como 40 iniciativas políticas integradas y vinculadas a todo el tema de protección en la infancia. Por último, ya solo como conclusión, un poco de vacío, la protección pensamos que merece y debe ser una prioridad del Estado, de la sociedad civil y de las comunidades y de las familias. Las cifras disponibles sobre la violencia, a pesar de ser parciales y no disgregadas, muestran una realidad diferente en todos los tipos de violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes. Seguimos, por lo menos en Perú, sin conocer las verdaderas cifras de violencia, ya que además de no contar con un registro único, gran parte de los casos no son registrados y denunciados por tabús sociales, por temores inadecuados o mecanismos y burocracia interminable. Existe una cultura de violencia vinculada a relaciones de poder que abarca todos los ámbitos del desarrollo, y es una cultura de violencia principalmente femenina. La violencia de género y el poder entrelaza la violencia cultural, estructural e institucional del país. Es necesario seguir abordando las causalidades de la violencia y abordar correctamente esta dimensión de género. Si no seguimos generando evidencia, si no proponemos desarrollar buenos programas de prevención medibles con indicadores cualitativos y cuantitativos, si tenemos en cuenta que el Estado no lo está haciendo porque solo el 20% de los servicios mide los resultados de impacto de sus programas de prevención, tenemos que tener programas que informen sobre la reducción de la violencia y no de la disminución de víctimas, que es lo que hacen ahora, o de cambios en la vida de las personas y no del número de personas participantes en esos eventos de prevención.
El desarrollo de buenos planes de prevención y programas deben incluir un cuidado adecuado, todo el tema de disciplina positiva, buen trato, con suficientes recursos humanos y financieros y con indicadores de cambio como una de las principales claves de reducción de la violencia. Tampoco nosotros hemos podido conseguir, pero sí hemos adelantado, sí hemos progresado con todo el tema de seguimiento y recuperación y restitución de derechos. Se deben definir y asumir roles y responsabilidades y acompañar a la víctima en todo el proceso durante la ruta de atención, incluyendo desde el primer momento de la atención el tema de restitución y recuperación, que no se está haciendo. No se pueden aplicar políticas, planes y programas nacionales únicos en contextos tan diversos como el que el Perú tiene. No se pueden aplicar protocolos locales, distritales y comunitarios únicos y deben ser contextualizados por temas culturales, sociales o por la disponibilidad o no de los servicios del Estado, que en muchas ocasiones no están todos los que se plantean en la forma teórica de los programas. Y finalmente, la coordinación y la articulación multi e interdisciplinar ha mejorado mucho. Existen actualmente mesas de trabajo y herramientas para la atención construidas de forma conjunta entre los diferentes servicios. Sin embargo, solo hemos avanzado en la integralidad del subsistema de protección frente a la violencia, pero todavía no dialoga con los otros subsistemas de protección, con la protección social, legal o judicial, dejando muy lejos el concepto de protección integral que la Convención promueve desde hace 25 años. Now I am working in our committee in Geneva more than 5 years, and my topic is really ombudsman offices. Y mi tema es realmente las oficinas del ombudsman. The position, role, or the aim of these independent monitoring bodies Y el objetivo del organismo de control independiente en todos los países, speaking about the violence of the children. especialmente cuando estamos hablando de la violencia en los niños. Extremely important role. The children need Las oficinas del ombudsman juegan un papel muy importante en la necesidad de salvaguardar la confidencialidad de los niños y dar un espacio de protección. many problems. Si no, es muy difícil resolver los muchos problemas relacionados con la violencia. I mean that we need to interpret the role of these Lo que quiero decir es que necesitamos interpretar el rol de estos organismos de control independiente main principles of convention. tomando en cuenta los principales principios de la Convención. Of the convention, you know that Hablamos frecuentemente sobre la Convención, speaking about sabemos que son 41 artículos hablando sobre los derechos, these articles are the main principles. pero solo 4 de estos artículos son los principales principios de la Convención. El artículo 2, contra la discriminación, el artículo 3, interés superior del niño, 6, derecho a la vida y el desarrollo, And 12, that is a right to be heard and to express opinion y el 12, el derecho a ser escuchado y a expresar opiniones en todas las circunstancias que afectan a los niños. Y es extremadamente importante interpretar el rol, of these independent bodies la posición de estos órganos de control independientes tomando en cuenta estos principios. mentioned explicitly in convention, but there's implicitly Los órganos de control independientes no son mencionados explícitamente en la Convención, pero son implícitamente parte de los principios. independent monitoring bodies such as ombudsman is Así que cuando le pido al Estado parte que garantice órganos de control independiente como el Ombudsman, es una obligación del Estado el garantizarlo. actually support No es buena voluntad. obligation of the state. Y no es que sea apoyado financieramente, es una obligación del Estado. As you know, it's now Del Estado ratificando la Convención. all over the world, 194 countries, and Ahora, como saben, es la convención más ratificada en el mundo, con 94 países, y estos países son responsables de implementar la convención. possible without this kind of the bodies.
Y esta implementación no es posible sin este tipo de órganos de control. Porque cuando hablo con la representación del Estado, algunas veces dicen, pero tenemos órganos administrativos para la protección de los niños, tenemos muchos órganos gubernamentales y tenemos las ONGs, pero es en algún lugar entre las ONGs y los órganos de control gubernamentales donde el monitoreo independiente es una institución o una herramienta absolutamente crucial para poder implementar la Convención. Y hay un pensamiento inicial, cómo entender el rol de los órganos de control independiente. Durante los años, intentamos establecer un criterio crucial para los órganos de control independientes en todos los países, escogiendo estos países porque hay una variedad de cientos de modos en cómo está organizado en cada estado. Pero lo que es importante es que he tratado de identificar y hablar brevemente de 5 criterios básicos. El primero es la independencia. Es crucial que los órganos de control sean independientes de la influencia directa o indirecta del gobierno o estructuras del Estado. Algunas veces, cuando estoy hablando con el Estado, es una parte de una estructura del Estado, pero este no es un órgano independiente y tiene que ser completamente independiente. Y el representante del Departamento de Gobierno debe de participar, solo en la capacitación, sin participar en el proceso de toma de decisiones. Es muy importante. Por ejemplo, en América Central o en Latinoamérica, las bandas, los maras, ese es un problema muy político. Y las personas que resuelven este problema no pueden estar relacionadas políticamente. Así que esta independencia es crucial. El segundo criterio es un mandato claro y fuerte. Preferimos o nuestro comité recomienda a los estados que el órgano de control independiente debería ser por mandato constitucional o por lo menos legislativamente. El ordenamiento debería ser llamado en lo posible para proteger y promover la Convención, pero también como un protocolo opcional de la Convención. Esto es, derechos de los niños, incluyendo a los niños en conflicto, y para rescatar a los niños de la prostitución infantil y la pornografía infantil. Esto forma parte de los objetivos de los órganos de control independientes y el mandato debe ser claro. El tercer criterio es la accesibilidad. La accesibilidad es verdaderamente importante. Porque no se cumple la obligación del Estado cuando se establece la oficina del Ombudsman, pero nadie sabe nada, especialmente los niños, a los que no se les informa absolutamente nada. Debe de haber una posibilidad de quejarse, de informar. Algunas veces en muchos países, especialmente en África o en Asia, se tienen instituciones muy bonitas, pero nadie en el país sabe dónde están. La accesibilidad no está garantizada. Y esta es la importancia de que este órgano de control esté física y geográficamente accesible para todos los niños, para todos. Todos los niños y para todas las personas que vivan en el territorio del Estado. No solo para los ciudadanos, pero también para los migrantes y los niños que los acompañan. Abierto para todos. Nosotros estamos tratando de recomendar un funcionamiento abierto de esta institución. Que los niños puedan quejarse en todas las formas. Que puedan hablar, llamar, enviar un correo. En todas las formas. Una forma estricta de comunicación no considera el interés mayor de los niños. Y por este lado, la accesibilidad significa que estos órganos tienen que estar provistos de la posibilidad de monitorear a las instituciones, el cuidado alternativo
Si una violación ocurre, tienen el ordenamiento mandate to visit and de visitar y monitorear todas las instituciones donde los niños están viviendo. living. First criteria is specialization. El cuarto criterio, la especialización. Speaking about the Es muy importante cuando estamos hablando sobre la confidencialidad. No es posible cuando existe información de un trabajador sin experiencia, without sin educación, with child-friendly porque no es una institución oficial. official institution. We need to create the special Necesitamos crear un espacio y una atmósfera muy especial y confiable para los niños. that is possible only when this Y eso es posible solo si estas personas tienen un entrenamiento so sometimes de relevancia. it's a good person working in the field of human rights. Así que algunas veces estamos hablando de que es una buena persona trabajando en el campo de los derechos humanos, pero no es suficiente. Sugiero que siempre tienen que tener entrenamiento sobre los derechos de los niños, tienen que interpretar nuestra convención y toda la documentación de relevancia, comentarios generales y demás. Last criteria is professionalism. El último punto o el último criterio es el profesionalismo. Así que como la especialización y el profesionalismo van de la mano, The process quiero decir que el proceso de designación del personal person y de las personas tiene que ser realmente inclusivo, consultativo, transparente, that is a guarantee of a y esta es una garantía de la independencia. person working in the school Así que tiene que haber personas trabajando en la escuela, en trabajos sociales, are asking the state party for y le pedimos al Estado parte que tengan una variedad de profesionales, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, all because it's todo porque hay un gran número de quejas respecto al problema con el que estamos lidiando. dealing with. And what is very important is the plural Y lo que es muy importante es una representación realista de los diversos elementos de la sociedad civil. inside. That is not possible to work. No hay posibilidad de trabajar bien sin la cooperación de la sociedad civil. And the last condition Y la última condición, pero para nada menos importante, es la participación de los niños. is extremely Es extremadamente importante crear el modelo de esta institución con la participación del niño. important. Child is El niño no solo es el quejoso. going with my complaint, Aquí está mi queja, actively involved, sino que tiene que estar involucrado activamente can be involved to various projects sobre cómo resolver el problema. children. Puede estar involucrado en varios proyectos y hablar con un niño es un excelente espacio para mostrarle a la sociedad lo muy fructuosa que es la participación de los niños. So that is from my side. I would like to underline this Por mi parte, me gustaría subrayar estos 5 importantísimos principios. to finish Me gustaría terminar with third optional protocol. Existe este protocolo opcional. Como saben, el 14 de abril de este año, The third optional protocol to the CRC that allow first entró en vigor este protocolo opcional para el CFC, children or on behalf of the children que por primera vez en la historia permite quejarse a nombre de los niños directamente como un comité. optional protocol. You can see Pero si leen bien este protocolo opcional, speaking pueden ver que en el preámbulo estamos hablando the national independent respecto al apoyo a los órganos independientes a un nivel nacional. important and Es extremadamente importante. new etap of the COP Y ahora podemos comenzar la nueva etapa de cooperación con el Comité como una institución nacional de los derechos humanos. rights institution. El Instituto Nacional de los Derechos Humanos, las oficinas del Ombudsman, el comisionado, For example, se convierten en nuestros aliados. at the committee in Geneva, Cuando, por ejemplo, como en el comité en Génova,
resolvemos alguna queja, comenzamos a comunicarnos con estas instituciones a nivel nacional. Es extremadamente importante ahora. Es un nuevo reto para este tipo de instituciones a nivel nacional y quizá ahora, desafortunadamente, muy pocos países ratificarán este protocolo opcional y quisiera pedirle a todos que quizá inicien algún tipo de campaña de información y traten de explicar a sus gobiernos lo importante que es este protocolo opcional. Costa Rica, por ejemplo, fue un país tenso y después de ratificar este protocolo entró en vigor, así que cada país es muy importante, pero no para el comité, sino para los niños que viven en este país. Hay mucho más espacio para debatir, para quejarse, para recibir información. Nuestro comité está preparado. Decidimos tener una quinta persona solo para tratar con las quejas de los países que están ratificando este protocolo opcional. Yo soy una de estas personas, así que estaré buscando buena cooperación. Por favor, no duden en hacer, por ejemplo, alguna queja a nombre de los niños. Muchísimas gracias. Yo lo que hice en la escuela con mis compañeros fue reflexionar sobre un tema en especial que se llama redes sociales e internet. Nosotros dimos nuestra opinión y hicimos una cartulina. Ahí la cartulina... ¿La traigo? Estas son nuestras opiniones y los que hicimos esta cartulina fuimos Valeria, yo, Glenn, Alejandro, Itzel, Fernanda, Cuauhtémoc y Jimena. Son mis compañeros del colegio. Ahí nuestras opiniones fueron de que cuando tenemos redes sociales o navegamos por internet tenemos que tener ahí vigilancia o hay supervisión de un adulto por si entramos a algo, no nos digan o estemos chateando con alguien que nos pueda hacer daño. El internet nos informa sobre nuestros derechos, sobre lo que tenemos ahí, libertad, lo que podemos decir, nuestra opinión. Y la tercera es de que tenemos derecho a la comunicación, educación y la libertad de expresión. Ahí nosotros reflexionamos mucho sobre esto, porque también no podemos creer que ahí muchos estén violando nuestras leyes, nuestros derechos, para que, como lo que empezaron a decir, de la pornografía infantil, de que nos pueden secuestrar, ahí ese tipo de cosas, nosotros ahí nos quedamos impactados, porque no podemos creer todo eso lo que nos hacen a nosotros y lo que nosotros podemos hacer. Pues muchas gracias.